Familia hermosa de Códigos del Multiverso, antes que nada, un fuerte abrazo con todo el corazón. Estoy muy contento porque hemos llegado a los 100,000 suscriptores en esta familia hermosa. Es un honor estar con mis hermanos, con Master Iván, con Master Richard, con Master Len. Y la verdad es que ahora que hemos estado repasando los neurocircuitos, para mí han sido muy importantes, y cada vez que tenemos una cápsula, a mí me gusta mucho compartir lo que creo que puede ser útil para integrarlos, ponerlos en prácticas y tener una mejor calidad de vida. Porque en sí, como hablaba Iván, se busca a través de los neurocircuitos tener un metaequilibrio. Es decir, que si cada circuito tiene sus propias pruebas, pues cada circuito tiene su sombra y su luz, y que la idea es buscar dentro de cada neurocircuito el metaequilibrio. Y para esto, en esta última transmisión, a mí me gustó mucho, y sobre todo la participación de toda la familia, que hablamos del cuarto neurocircuito, el sociosexual. Bueno, dos conceptos de gran importancia: lo social y lo sexual. Y simplemente para para que empecemos un poquito a contemplar, a dialogar, a tener esta dialéctica juntas y juntos, ¿qué importancia tienen estos dos conceptos a lo largo de la historia humana? Tiene a nivel individual, por supuesto, porque eso es donde los vamos a empezar a trascender, sobre todo los primeros 4 neurocircuitos. Porque los demás ya tienen otras características más, son como el quinto, sexto, séptimo y octavo, tienen otras características. Pero sobre todo, el cuarto neurocircuito, si lo tenemos en metaequilibrio, si lo tenemos en armonía, quiere decir que de alguna manera hemos trascendido de manera importante, o hemos puesto en un fluir, en un flow mucho más armónico lo que es los 3 primeros neurocircuitos. Entonces, este neurocircuito cuarto de lo sociosexual nos da la pauta de la importancia que estas dos realidades de la naturaleza humana tiene en la vida de nosotros como seres humanos, pero también como almas, no solamente como seres humanos que habitamos el mundo, ¿sí?, que así se escribe la historia del ser humano, sino hacia adentro de la evolución de la conciencia, la evolución del alma a nivel individual y también por lo mismo a nivel colectivo, que vamos a empezar a ver más adelante. Pero digamos, este cuarto neurocircuito, desde mi muy particular punto de vista, me parece que es el punto más alto de la pirámide de los 4 primeros neurocircuitos. ¿Cuánta importancia tiene todo esto que implica la sexualidad como parte de la naturaleza humana, de la historia del ser humano? Enorme. Primero, si no existiera, no estaríamos aquí. Es un momento para la procreación, es un momento para la generación de vida, es un momento desde la concepción hasta en el embarazo, hasta en el desarrollo de un ser humano, como yo lo entiendo. Y vamos viendo que en todas las etapas, es decir, si no hubiera sexualidad, no hay concepción, pero en todas las etapas, cuando nace un ser humano, hay un proceso de generar vida, hay un proceso de unión, hay un proceso de alquimia. Bueno, vamos creciendo el ser humano pequeñito. Ya desde muy pequeño, el ser humano se nos educa, que ahí tienen que ver también lo social, se nos educa que existen pues 2 géneros, y están por un lado las niñas y por un lado los niños, y también se nos educa a que hay diferentes etapas del desarrollo, y entonces que marca diferentes generaciones. Entonces podemos ver que en las etapas del desarrollo tenemos la infancia, la preadolescencia, la adolescencia, la preadultez, la adultez, la senectud y la senectud, etcétera, ¿no? En cada uno de ellos se espera un comportamiento, y ahí vamos a hablar también de lo social. Se espera un comportamiento por género,
Se espera un comportamiento por edad, y también la familia, que es la primera sociedad que tenemos, el primer núcleo social es la familia. Se esperan cosas que se les llaman ahora roles, es decir, tú estás en una familia, y en una familia, por ser mujer u hombre, niña o niño, dependiendo en qué cultura te encuentres, dependiendo en qué geografía te encuentres, de acuerdo a qué tipo de religión o qué tipo de creencias se manejen en tu familia, tú vas a tener un cierto rol del cual te lo van a enseñar y del cual se espera que tú también cumplas con tu parte. Es decir, si tú eres un niño o eres una niña, vas a tener un diferente rol de acuerdo a tu cultura, y por supuesto tu familia, como es parte de esta cultura, te va de alguna manera, por naturaleza, a querer que fluyas en ese mismo sentido. Pero también vas avanzando y hay ese lugar que ocupas en la familia también tiene un rol, y ese rol se espera también que tú lo cumplas pues de la mejor manera que tengas. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien no cumple en su rol social? Empezando por la familia y después por su grupo más cercano y que se va expandiendo, pues es que estás fallando de alguna manera al sistema familiar, al sistema social, al sistema educativo, al sistema religioso o al sistema espiritual, a un sistema. Es decir, el ser humano que está en convivencia con otros seres humanos, pues estamos hablando de sistemas sociales. La mejor manera, desde mi punto de vista, para poder trascender algo es conocerlo, para entenderlo y saltarnos de la sombra a la luz de todo ello. Bueno, vamos a verlo de esta manera. ¿Qué pasaría, para hacer una pausa de lo social, ahora en lo sexual? ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos ninguna inquietud? Bueno, los voy a juntar los dos, lo social y lo sexual. ¿Qué pasaría si nosotros, de alguna manera, no tuviéramos un desequilibrio, un apego, una dependencia, unas ideas fijas con respecto a estos dos conceptos, social y sexual? Pues que fluiríamos en armonía, y entonces nos sería muy fácil conocer nuestro espíritu, nuestra alma, más bien nuestra alma en contacto con nuestro espíritu, nuestra conciencia evolucionando. Pero cuando hay ideas fijas, cuando hay rígidos paradigmas, entonces se nos dificulta trascender un circuito y nos quedamos en él. Para mí, la historia humana ha ido trascendiendo cada vez mejor estos 4 neurocircuitos, pero hablando ahorita del cuarto. Pero si te puedes dar cuenta, siempre prácticamente en la naturaleza humana, en la historia humana, se ve reflejado conflictos que tienen que ver con lo social y que tienen que ver con la energía sexual. Vamos a ponerlo porque obviamente la pulsión sexual, que la podemos ver en las etapas de desarrollo en las cuales nos habla Freud, también lo podemos ver a un nivel de sendero espiritual, cuando hablamos del despertar de Kundalini. Aunque esto ocurre más y se especifica más en el 5.º neurocircuito, en el 4.º neurocircuito estamos viendo todos los cambios que se generan por la sexualidad y por las diferentes elecciones en cuanto a la dinámica de convivencia social. ¿Ok? Bueno, para mí es muy fácil ahora, pero me costó un trabajito llegar a ello, y te lo comparto para que lo podamos contemplar, para que lo podamos revisar juntos en los comentarios. ¿Te imaginas si no hubiera desarmonía en ese momento en la historia humana en cuanto a lo social y lo sexual? Pues probablemente no tendríamos conflictos de ningún tipo, ni económicos, ni de convivencia, ni de respeto por el prójimo, ni de desigualdades entre un género y otro, ni tendríamos una conducta que realmente respetara las diferentes formas de pensar, de sentir
de actuar, de ser. Seríamos muy respetuosos de la cultura, también de diferentes a nosotros, en fin. Para mí, donde yo veo muy atrapado que los seres humanos hemos estado, pero podemos trascenderlo de este neurocircuito 4, es en toda la competencia social. Es decir, por ejemplo, la moda, la ropa que usamos, marca de alguna manera, trata de marcar pues un reflejo de nuestro poder adquisitivo, de nuestros valores, de nuestras preferencias, de nuestros gustos, pero que de alguna manera nos asocia a estratos. Habla de en qué nivel nos encontramos y qué tipo de personas están, más bien, sí, qué tipo de personas son con las que nosotros nos identificamos, nos sentimos con empatía, nos sentimos que pertenecemos a un grupo social específico. Es decir, nos da una cierta definición de quiénes somos como individuos en un grupo o a nivel colectivo. Entonces, te imaginas que tuviéramos esta capacidad de respetar, pero de corazón, no de dientes para afuera, a otras formas de convivencia social, cultural, ideológica, religiosa, espiritual, etcétera, y de valores. Bueno, ahí está. Entonces, muchas veces los conflictos bélicos en el mundo tienen mucho que ver con no tener la capacidad de respetar el túnel de realidad de cada una de las diferentes formas de ser el ser humano. La sexualidad es algo muy fuerte en el ser humano. Primero, porque nos da la capacidad de esa concepción. Si no existiera la concepción, la sexualidad en la concepción, o la concepción con la sexualidad, no estaríamos aquí. Somos producto de ello. ¿Ok? Y a lo largo de todas las etapas de la vida, el factor sexual determina muchísimo el comportamiento, la convivencia, la interrelación, el vínculo con el otro, no solamente con uno mismo. Inclusive también a nivel del desarrollo del alma, más bien el desarrollo de la conciencia, para conectarnos con el gran espíritu del amor. Hablamos, por ejemplo, de lo que se va a hablar más adelante en el quinto neurocircuito, que tiene que ver con este famoso despertar de la energía espiritual, que algunos los llaman el descenso del Espíritu Santo, otros los llaman el despertar de la energía Kundalini. Pero finalmente, si lo ponemos en términos no místicos, la energía Kundalini tiene que ver con la energía sexual. Por eso es tan importante en la adolescencia todo lo que se genera alrededor de ella. Los tabús, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con los 3 neurocircuitos anteriores, etcétera, pero prácticamente lo que es social, lo que es sexual, cuando estamos atrapados en ello y tenemos un apego, una dependencia, una inflexibilidad, pues estamos en lucha con otras personas que tienen otra forma de ver lo social y lo sexual. Desde mi parte, lo que te puedo decir es que cuando aprendemos a ver cómo somos manipulados, porque fue un punto muy importante, cómo somos manipulados socialmente por la parte sexual, cómo somos bombardeados a través de la publicidad, cómo tenemos casi, se nos mandan mensajes subliminales constantemente para que estemos como con la sexualidad solamente hacia afuera, como con una intensidad muy fuerte para que actuemos de esa manera, y de esa manera se nos puede manipular muchísimo. Así es que cuando nosotros no entendemos estos dos conceptos de social, cómo funciona lo social y lo sexual en el ser humano, estamos atrapados en este neurocircuito y es muy fácil manipularnos. Es decir, si te puedes dar cuenta, la música, que es una cosa maravillosa para alcanzar estados muy lindos de armonía, belleza, arte en el espíritu, sentir bonito, vivir bonito, está actualmente muy diseñado a la parte muy instintiva, muy sexual o tribal, es decir, provocar casi como una intensidad en este sentido para
para seguirnos reproduciendo y reproduciendo sin entender la esencia, el valor y la importancia de no solamente reproducirnos, sino evolucionar. Bueno, familia, me extendí un poquito, es una cápsula en donde yo te quería decir que no nos dejemos manipular, y para ello los 8 neurocircuitos son importantes, por eso los hemos estado revisando. Y el cuarto neurocircuito, entender la relevancia de tener en armonía, en metaequilibrio, lo social y lo sexual como parte de nuestra esencia, nos va a permitir tener esa energía para el proceso de evolución, para el proceso de tener una frecuencia más alta, para el proceso del desarrollo del alma, para conectarnos con el gran espíritu del amor. ¡Que vive el amor, familia hermosa!